Vamos a iniciar el tema de hoy día. Buenas noches, Miguel, Jessica, Jean Paul. No estamos completos, pero vamos a trabajar. La temática de este curso va a estar en tres etapas o tres partes. En la primera vamos a tocar el tema de qué hacemos durante la pandemia. Nosotros hemos empezado, nos hemos acostumbrado a trabajar con documentos digitales y hemos vivido casi 2 años intercambiando documentos digitales. En algunos casos firmándolos digitalmente, pero en otros eh, transfiriendo simplemente la información. Terminó la pandemia, empezamos todo el proceso presencial y tenemos un mix. Entonces les pregunto en sus instituciones, ¿cómo están manejando la información con sus clientes, proveedores, con los ciudadanos? ¿Hacen un mix o han regresado a los documentos físicos o ya están tratando de trabajar los documentos 100% digitales? No sé si me pueden comentar, puede ser, bueno, me presento ante todo, mi nombre es Marcela Romero. Yo soy ingeniero industrial y ustedes dirán, ¿qué hace un ingeniero industrial? Trabajo en la parte de sistemas también. ¿Qué hace un ingeniero industrial metido en este tema? Bueno, desde el año 2004 les cuento que me metí haciendo una consultoría al Ministerio de Energía y Minas, descubrí este mundo de trabajar con documentos digitales en lugar de documentos físicos y allí fue donde eh, me sumergí en este mundo y era en la época en que no se hablaba de firma digital, no se hablaba de documentos digitales, pero ya se estaban usando. Y poco a poco fuimos armando, he participado en un par de proyectos donde podemos ver, descubrir y desarrollar todo este nuevo mundo y esta nueva forma de trabajar en solo con documentos físicos, solo con documentos digitales, el mix y el poder llegar a trabajar con documentos 100% digitales, que es lo que se viene. Hoy día vamos a ver la primera parte, que es cambiar. ¿Qué hago con todos los documentos físicos que todavía los tengo en mi archivo y que no se conectan directamente con los documentos digitales que yo he ido creando? Entonces, quisiera saber si es posible que me comenten cómo están haciendo hoy día en sus oficinas. Puede ser prendiendo el audio o puede ser a través de mensajes. No sé quién, Miguel, Jessica, Jean Paul, si quieren compartir cómo estamos trabajando. Pónganme simplemente en el chat las dos cosas, uno u otro. ¿Cómo Buenas estamos noches, ¿me manejando la escuchan? información? Sí, sí, Miguel Ángel, Miguel, perdón, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Soy Miguel Marcelo, buenas noches con todos. Con respecto a su consulta, yo estoy trabajando actualmente en una ladrillera y estoy en Ujú. el área del archivo central. Ya. Entonces, ya voy casi 5 años allí y desde que he iniciado mis labores hemos manejado los documentos físicos. Ujú. Eh, para temas de manejos internos entre oficinas, eh, digitalizamos los documentos, por así decirlo, escaneamos los documentos para una mayor rapidez a la entrega nada más del cliente interno, ¿no? Pero Ujú. en cuanto a la digitalización y legalización ya de manera virtual, todavía no lo hemos hecho.
Estamos en ese proceso. Queremos digitalizar ya de manera general todos los documentos, pero ya con un valor legal, para ya no tener la Mm. documentación en físico. Actualmente lo estamos manejando así, ¿no? A la antigua, en físico. Y cuéntame, ¿cómo Este, hicieron durante la pandemia? bueno, durante la pandemia, la empresa paró casi 3 meses, más o Ujú, menos. ujú. No se trabajó, eh, al menos que yo sepa, no se requirió documentos en ese periodo. Entonces, por el tema del archivo, del acceso a la documentación, no hubo inconvenientes. Ok, Ya después, cuando se volvió de pandemia, lo hemos seguido manejando así, de manera física. física. No tienen ninguna Ujú. mesa de partes virtual tampoco. No, no tenemos Bueno, yo trabajo para el sector privado, Ujú, siempre he trabajado para el sector privado y este, siempre hemos manejado el documento en físico. Tenemos sí documentos escaneados que con el tiempo, a medida que se han ido requiriendo, se ha escaneado por un tema de solicitud del cliente interno nada más y lo tenemos guardado en una carpeta. ujú. Eh, no se sabe si en algún momento se va a volver a pedir ese mismo documento, pero está ahí guardado. Pero más de eso no, siempre se ha manejado en físico. ¿Por Y qué? cómo? Porque teníamos, sí, Sí, continúa, sí me estabas diciendo. sí, no lo hemos digitalizado porque teníamos la idea o la información de que no servía de mucho porque tenía que tener un valor legal para podernos deshacer de la documentación en físico. Ujú. Entonces, es por eso que no se ha hecho todavía ese trabajo de digitalizar toda la documentación y tampoco no tenemos mucho conocimiento de cómo hacerlo, qué parte del documento se debe legalizar o no. Entonces, es por eso también que no lo hemos podido hacer. Ya, perfecto. Todos estos, este tema de la digitalización con valor legal la vamos a ver hoy día. La otra opción es generar los documentos digitales desde el inicio, que eso es lo que van a ver el segundo día. Y el tercer día lo que vamos a ver es lo que se llama la transformación digital, cuando ya planificas cómo es tu nueva forma de trabajar. Gracias, Miguel. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre este tema. Bueno, algunas empresas eh, que siguieron trabajando durante la pandemia sí empezaron a generar algunos documentos digitales eh, para poder intercambiar. Ah, Miguel, una pregunta. ¿Cómo archivan sus facturas electrónicas? Porque- Bueno, eso lo maneja el área de contabilidad. Ujú, En realidad creo que ellos lo están guardando en una nube, ujú. porque, porque al archivo central, a partir del 2017 me parece, ya no nos llegó documentos, no nos llegó tantos documentos. Y facturas electrónicas ya no guardamos, ya no nos envían las facturas electrónicas. Claro, porque las facturas electrónicas, por eso te preguntaba, pues las facturas electrónicas son 100% digitales, o sea, no existe el físico en las facturas electrónicas. Y en realidad la factura Sí, electrónica empieza a usarse el 2015 para algunas empresas y poco a poco fue ampliándose. 2017 fue la gran mayoría y es probable que en estos años sea obligatorio para todos. Si yo soy el periodiquero La Esquina, voy a poder generar desde mi celular mi factura electrónica, si es que alguien me la pide, y enviarla a través de su correo. O sea, nosotros en el Perú desde el año 2015 tenemos las facturas electrónicas y esas sí deben ser guardadas en forma digital, porque el original es digital. No hay forma de que se guarden en forma física. Entonces, les decía, el tema de este curso está en tres partes. La primera parte es la digitalización y la digitalización con valor legal. La segunda parte es el uso de la firma digital, que es empezar a generar mis documentos digitales desde cero.
Y en la tercera parte, como decía, el tercer día, lo que debe ir cambiando. Entonces, eh, ¿cómo manejamos los documentos digitales? Y que estuvimos haciendo durante la pandemia, transferencia de información. Hay muchas empresas que reciben sus órdenes de trabajos, perdón, sus órdenes de compra a través de documentos digitales y se pueden pagar facturas digitales. Me parece que hace un par de años tenemos también las guías, que era lo último que faltaba, las guías electrónicas digitales. Jean Paul, no sé si quieres comentarnos sobre el uso de cómo usan en tu empresa los documentos, si es un Ah, híbrido, si es físicos o si es digital. ya, buenas noches, señorita. Buenas noches con todos. Buenas Eh, noches. Bueno, yo comencé en lo que es digitalización a través de proyectos que en ese tiempo era Graña, Ujú, sacó un consorcio, lo cual era el proyecto CPD, ¿no? ujú, Lo cual eran lo que eran proyectos micrograbaciones en digitalización, 2011, 2010, más o menos, en aquel año, ¿no? Tuve 4 años trabajando ese proyecto para la ONP Ah, justo. Ujú, y fueron cerca de 7 áreas, lo cual entraba desde la recepción y terminaba en la entrega de los documentos, después de todo el ciclo de lo que era este área de Ostiner, área de planillones cuando eran grandes, el proceso de que tenía de estar digitado, después digitalizado, escaneado, al final terminaba en que el cliente iba a la ONP y a través de su DNI manejaba una computadora y salía reflejado todos sus aportes, ¿no? Su nombre, apellido, desde cuándo, todo, las empresas que fueron, que han trabajado y todos los aportes desde el año 1900, 1800. Todo fue 4 años que estuve en ese proyecto. De ahí ujú. fue bonito, ¿no? Buena experiencia. Creo que fue la primera, creo que en nivel de Sudamérica, el Perú fue el primero. Claro, en la magnitud del volumen justo un ejemplo que yo siempre traigo acá a esta parte de la capacitación es el proyecto de la ONP, que es Ujú. espectacular. Eh, ya, bueno, de ahí 4 años estuve ahí, me alejé. Ah, no, estuve en procesos de lo que era eh, certificación para los que son autos en el área de archivos, lo cual manejaba certificados una vez que había pasado inspección técnica, botaban los Ujú. certificados sistemáticamente, pues, ¿no? De ahí me alejé durante 6 años y he regresado de nuevo trabajando para la empresa Inetum, que es española francesa, Ujú. que son micrograbaciones de nuevo, ¿no? Lo que son procesos digitales para la RENIEC. Ya, Y ahí he estado, bueno, hasta este mes, porque ya el proyecto se acabó. Entonces, es algo muy interesante. Después de años, volver a regresar a ver la documentación y de que todo esto al final termina pues en digital, ¿no? Inclusivemente, cuando me hicieron mi contrato, tuve que hacer firma digital, todo, absolutamente todo para lo que está en Europa y ujú, acá poder trabajar. No, me asombró porque, oye, no tienes que firmar digitalmente, pero ¿cómo lo hago? De tu celular. Y yo, a ver, y estaba allí, pero me salía así, de esta manera, así. No, ahora ya los celulares están, pero rapidísimos, que te entregan el contrato, ahí lo más tú puedes poner tu firma digital y lo pasas a PDF y a PDF lo reenvías a través de correo electrónico. Y bueno, ujú. y así se hizo. Entonces es algo muy asombroso de que va cambiando todo, cada vez minuto, segundo, pues la tecnología avanza. Así es.
Pero yo quiero que siempre se acuerden, sobre todo los que manejan archivos y documentos digitales, que la tecnología es solo una herramienta, es como si fuera un lapicero para firmar, que los que definen cómo hacer las cosas son las personas responsables de archivo, las personas de trámite documentario. La Ujú. tecnología debe seguir lo que dice esto y además todo está de acuerdo al reglamento de la, de la AGN o de los responsables de trámite documentario. Lo Sí, único que estamos haciendo, si algo más, Jean Paul, somos instrumentos, así mejor. es, así Ujú, es. sí. Y existe un Ah, reglamento que es de siempre, ¿no? Que no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque funciona. Lo único que hay que hacer es actualizar, digamos, el uso, la descripción de qué es lo que voy a usar. En este mm, caso, como les comentaba, de la FIR, de la factura electrónica, es un documento electrónico. Y la factura electrónica, como cualquier documento electrónico, simplemente es una categoría particular de documento. Y como todo documento, los digitales y los físicos se gestionan exactamente igual por una persona o por una organización. Y por lo tanto, cada vez que trabajemos con documentos electrónicos, eh, deberíamos manejar un sistema de gestión de documentos electrónicos y empezar a juntar ambos, que es un poco la propuesta de esta primera parte del curso, que si yo empiezo a trabajar con documentos digitales, debería juntarlos como documentos físicos, como digitalizándolos, escaneándolos. ¿Y por qué es importante el documento? O cualquier documento, sea físico o digital, porque un documento es información registrada, producida, recibida desde el inicio hasta el final de cualquier proceso y tiene contenido, contexto. ¿Y qué es la información para las empresas? Es la vida del negocio. Si yo pierdo información o me equivoco, no voy a poder seguir trabajando. Y como todo documento, el documento electrónico tiene estructura, contexto. Entonces, un documento electrónico tiene el mismo valor y es exactamente igual que un documento físico. ¿Cuál es la única diferencia en el medio en el que está almacenado? El documento físico está almacenado en papel. El documento electrónico está almacenado en ceros y unos que se guardan dentro de un computador. Entonces, cuando trabajemos proyectos para pasar a trabajar documentación electrónica, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que antes de gestionar la documentación electrónica debemos revisar nuestros procesos y nuestros procedimientos, tenemos que ordenarlo, que es lo mismo que les ha pasado a las personas que antes usaban documentos físicos, que durante la pandemia trabajaron documentos virtuales, cuando han regresado a la presencialidad, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, ya no pagamos como pagábamos antes, hoy día pagamos con nuestros celulares, pagamos con Yape, con Plin, es lo más común que hay. Y el documento, el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta, justamente porque hablamos de digitalizar documentos, es que el documento que digitalicemos tiene que ser un documento de muy buena calidad. Ahora, la pregunta es, ¿hace cuántos años creen que el Estado peruano está preocupado por el tema de manejar documentos digitales? A ver, dígame una cantidad de años, 5, 10, no sé. Póngame en el chat, ¿hace cuántos años creen que el Estado peruano está o, o, o abran sus micros? ¿Hace cuánto tiempo creen que el Estado peruano está trabajando en las leyes que sustenten el uso de documentos digitales? Jean Paul, tú de repente sabes desde cuándo están las leyes para manejar documentos digitales. ¿Qué me dicen por acá? 2010, 8 años. Hola Lida, buenas noches. Bueno, les cuento que no. Miren desde cuándo.
Toda esta preocupación del Estado peruano está desde el año 1991. ¿Por qué desde esa época, del 2000, no? Te fallaron 9 años. En el año 91, cuando todavía acá había Cámara de Diputados y de Senadores, un grupo de empresarios se empezaron a preocupar porque los archivos crecían y crecían y ya no había espacio. Probablemente se proyectaron a lo que hoy día tenemos. Hoy día el metro cuadrado en Lima me cuesta casi en ¿Qué cualquier pasó allá, Vicente? parte ¿Qué pasó allá? entre 2.000 y 5.000 dólares el metro cuadrado el metro cuadrado. Imagínense gastar ese dinero para simplemente guardar papeles. Entonces, decidieron estos empresarios con unos legisladores hacer una ley que me permita reducir el espacio del archivo. Y se crea el decreto legislativo 681, que es el que rige hasta hoy en día. Es la base, es como la madre del cordero, es la base de todo lo que tiene que ver con digitalización con valor legal y con uso de firmas digitales. Entonces, este decreto legislativo regula el uso de tecnologías de información avanzado en materia de archivos, tanto en el área de elaborar en forma convencional como producidos por medios informáticos. Pero les cuento que en esa época, en el año 91, no habían tantos escáneres como habían ahora. Y este decreto legislativo nace sobre microfichas. Decidieron todos los archivos convertirlos en microfichas, pero reducirlos en tamaño. En el año 92 se hace el reglamento para este decreto y en el año 96 se crea la ley. Ya para esa época habían muchos escáneres, entonces en la ley se hace el cambio para que en lugar de hablar en lugar de usar estas máquinas de microfichas que son muy grandes y no son prácticas, se usen CDs y se usen escáneres. Entonces la ley nos habla de digitalizar y escanear documentos, pero los conceptos de microficha, microarchivo se mantienen en la ley, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos digitalización con valor legal. Entonces, la ley modifica el decreto legislativo para usar escáneres y determina que sea Indecopi el ente emisor de normas técnicas de lo que tiene que ver con certificados. Eso fue en el mes de mayo. En el mes de junio decretaron que las entidades públicas deberían empezar a digitalizar documentos para reducir el espacio de sus archivos, dictando normas para que puedan acceder a los sistemas de microarchivos. En el año 98, ¿quiénes eran los que se resistían y decían, no, yo quiero seguir usando papel? La gente de planillas. Entonces, tiene que salir un decreto supremo que sale en el año 98, que dictan normas reglamentarias para que las empresas puedan llevar sus planillas de pago en hojas sueltas o en microformas o documentos digitales. En el año 2000 hubo un problema de seguridad de la información y en el año 2000 aparece el decreto Supremo 001-2000 que aprueba el reglamento sobre la aplicación de normas y regula el uso de las tecnologías de información de archivos y documentos en entidades públicas y privadas y se incrementa la seguridad de la información en todo este proceso. Y en el año 2000 es donde aparece, a partir de estas normas, el uso de firmas digitales, es decir, todos mis documentos físicos yo los puedo convertir en documentos digitales. ¿Qué es lo que hago para convertirlos? Tomo un papel, lo digitalizo y lo guardo en un CD y yo voy a tener dos originales. Un original en papel y un original digital. Los dos con el mismo valor legal. Y si es que no quiero imprimir y escanear, yo puedo generarlo en forma digital en mi computador
firmarlo con la firma digital que desde el año 2000 estaba, que de eso les van a hablar el día de mañana, y con eso yo ya tengo un documento digital que no necesito escanearlo y que tiene valor legal con la firma digital. ¿Quién le da el valor legal al documento? La ley y el procedimiento tecnológico de las firmas digitales. Si yo creo un documento firmado digitalmente, no tengo que ir donde ningún notario para que le dé valor legal. Desde el año 2000 existe esa ley. Y en el año 2002, que es la última ley que tiene que ver con la digitalización de documentos con valor legal, aparece la resolución de Superintendencia de Aduanas que autoriza a los agentes de aduanas, a los despachadores oficiales a realizar procesos de micrograbación de documentos sustentatorios de despachos aduaneros. Esto empezó en el año 2002 y recién en el año 2018, en julio del 2020, en aduanas tenemos 0 papeles. Hoy día las aduanas trabajan, todas las aduanas del Perú, sea marítima, pluvial, terrestre, trabajan con 0 papeles para importar y exportar documentos. Entonces, y acceden a estos documentos gratuitos. O sea, el Perú tiene más de 20 años, en realidad como 30 años, en este tema de manejo de documentos digitales, que se incorpora al Código Civil y la ley de firmas digitales de las que les van a hablar mañana, tiene en cuenta a la persona más 2 claves, una pública y una privada con la que firmo y una pública que es validado a la distancia. Hay todo un entorno del Estado peruano que tiene que ver con procesos digitales, hay comunidades virtuales, estamos hoy día trabajando en movilidad, es decir, yo podría estar en un barco en este momento, no porque esté el agua atrás, podría estar en un barco o en un avión, si es que el avión me lo permite, dictándoles el curso. O sea, no importa dónde esté, podemos hacer trabajo digital. Tenemos el comercio electrónico que se disparó desde la pandemia, tenemos servicios digitales integrales, eficaces y eficientes, y tenemos nuevos modelos de procesos. En el Estado peruano tenemos la salud, la seguridad, el Ministerio de Justicia. Desde el año 2018 hay en el Callao, las entidades de justicia empezaron a trabajar con expedientes judiciales electrónicos, que les llaman EJE, donde los abogados arman sus expedientes en sus computadoras, los convierten en PDF y los firman digitalmente. Me imagino que desde esa época se ha difundido. Todavía el Ministerio de Justicia no está 100% digital, pero se ha hecho un gran avance. El comercio, que lo que hemos visto, ciencia, tecnología, medio ambiente, cultura, casi todo ha dado un paso hacia el tema digital. Y hay toda una ley donde indica que el ciudadano, o sea, el Estado no es que le hace un favor al ciudadano proporcionándoles procesos digitales, sino que el ciudadano tiene el derecho de hacer sus trámites digitales con mecanismos de ahorro y tiempo y además con costos mínimos, se reducen el costo de los trámites. Hay una ley de modernización del Estado que nos lleva hacia todo este proceso. ¿Para qué? Para acercar efectivo y seguramente al ciudadano a la realización de transacciones con medios electrónicos. Hay que reconocer al ciudadano digital. Somos ciudadanos digitales, nuestra información está en la nube, están en todas las redes, eh, pero al mismo tiempo el Estado peruano tiene una serie de leyes de protección de esas transacciones, la parte tecnológica y la parte legal. Por las dos partes está cubierto, entonces las transacciones digitales están 100% cubiertas. Hay
En el año 2019 hay todo un reglamento de mesas de partes virtuales, de una plataforma este, de interoperabilidad del Estado donde todos se conecten gracias a las firmas digitales. Bueno, creo que todavía no tenemos ninguna pregunta. ¿Por qué digitalizamos? Porque en todo el tiempo que hemos desarrollado sistemas, solamente el 20% de la información está en los sistemas, en el sistema de trámite documentario, en el sistema de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos el código del trabajador o tenemos las facturas electrónicas, pero los documentos físicos, como el contrato con el trabajador, es una información no estructurada. Eh, por ejemplo, compramos un bien y para que sea pagado no solo tiene que entrar al almacén, sino que tengo que hacerle un informe de un visto bueno. Y a veces eso está en un documento físico, un Word y un Excel. Entonces, para tener el 100% de la información de las instituciones, de las empresas conectado, deberíamos los documentos físicos digitalizarlos y los documentos Word convertirlos en documentos digitales, firmarlos digitalmente para que trabajemos nuestros escritorios virtuales. Ese es el objetivo de digitalizar, transformar documentos físicos que tenemos en físico, como nos decía Miguel, en documentos digitales y tener nuestro propio archivo digital. Entonces, ¿cómo convertimos en documentos digitales? A través del escaneo. Entonces, para ver todo el proceso de escanear, vamos a hablar de los conceptos básicos. Imágenes digitales, escáneres y medios de almacenamiento. Vamos a hablar del proceso de digitalización, es decir, el proceso de convertir de físico en digital. Y vamos a hablar de la digitalización con valor legal. El uso de las firmas digitales va a ser el día de mañana. Entonces, y vamos a hablar de la digitalización, valor legal y reconocimiento automático de datos. Y al final vamos a ver de los archivos electrónicos. ¿Cómo nos sentimos cuando trabajamos con los documentos físicos? Prácticamente cargamos con todos ellos a la espalda para sustentar nuestros procesos. ¿Cómo hemos trabajado muchas veces durante la pandemia de esta forma? Desde nuestros computadores y hemos escaneado y compartido documentos digitales sobre el área comercial, en el área médica, no solo el área médica particular, el área médica del Estado también empezó a trabajar con documentos digitales. Entonces vamos a hablar de estos conceptos básicos. Primero, ¿qué es una imagen digital? Una imagen digital es una foto electrónica de una escena o escaneada de algún documento. Por ejemplo, cuando yo capturo esta foto y se las mando por correo electrónico, la he convertido en ceros y unos, porque es lo único que entra dentro del computador y la puedo enviar. O también el escaneado de este documento, que es un recibo de luz del sur. Todo esto se hace a través de imágenes. Esta imagen, ¿cómo se confecciona esta imagen? Esta imagen se confecciona, como les decía, con ceros y unos. ¿Qué se llaman? Estas unidades se llaman píxeles. Por ejemplo, esta letra H se forma con prendido y apagado, con ceros y unos. Cada uno de estos puntos se llama píxeles. ¿Por qué es importante conocer este concepto? Porque si yo quiero un documento de buena calidad, tiene que tener muchos píxeles. Y si es que no es así, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos la resolución, que es la medida que determina el número de píxeles leídos a una distancia lineal de una pulgada de un documento digitalizado. Esta unidad de medida de calidad del producto, porque mientras más píxeles tiene mejor calidad, se llama DPI o PPI, dots per inch o puntos por pulgada, o PPI, píxeles per inch, que es píxeles por pulgada. ¿Para qué me sirve esta unidad de medida? Esta unidad de medida es de la calidad de un escáner. Cuando compre un escáner,
deberían comprarlo entre 150 y 300 ppi, que es una calidad recomendable para digitalizar. ¿Por qué? Porque menos de eso, vamos a ver qué cosa es lo que pasa, no es de buena calidad. Menos de eso pasa esto. A veces ustedes no agarran una figura y la estiran y le aparece así y los chicos dicen, esa imagen está pixeleada, porque estamos viendo los píxeles. ¿Qué estamos viendo? Los ceros y unos de acá. Entonces, las imágenes de buena calidad no se convierten en eso. ¿Qué significa? Que deben tener más puntos por pulgada, PPI o DPI. Por eso les recomiendo que cuando ustedes compren un escáner, este escáner sea de mínimo 150 y promedio es 300 dpi. Podría ser más si necesito más calidad. Jean Paul nos decía que él trabajó en el proyecto de la ONP, ahí los escáneres eran de más de 600 dpi y ahora les voy a enseñar por qué. Entonces, la resolución es un parámetro fundamental para predefinir la calidad de una imagen. ¿Por qué necesitamos imágenes de calidad? Imagínense un contador, un administrador que tiene que validar un documento, jamás me va a aceptar un documento borroso. Tiene que ser un documento igual o mejor que el original. Y ustedes me dirán, pero las que tienen todos los puntos a veces nos mandan una fotografía y se demora en abrir en nuestro servidor. Entonces, muchas veces nos dicen, no, esa fotografía está en BPM, pasa la JPG. JPG es una versión que tiene menos puntos, pero que todavía se sigue viendo bien. Entonces, esos son los parámetros de la imagen. Por ejemplo, en un extremo tengo una imagen completamente nítida, en el otro extremo está media borrosa porque tiene menos píxeles, pero en el centro aparentemente está bien. Entonces, yo podría quitarle algunos píxeles a la imagen, pero mantenerla como nítida como aparece acá en el centro. ¿Cuántos píxeles? Bueno, les cuento que el ojo humano no es capaz de ver tanto detalle. Por eso es que necesitamos lupas o microscopios para ver detalle. Como somos administrativos, podríamos tener una imagen con comprensión, es decir, quitándole algunos píxeles para que no sea tan pesada, pero lo suficientes para que se siga viendo de buena calidad. Otro esquema que tenemos que tener en cuenta, perdón, es el tema de las imágenes de color. Hay documentos que tienen sellos de color. Eso lo usa mucho, por ejemplo, las empresas con certificaciones de calidad, porque me mandan un certificado y el sello, que es a color, debe verse perfectamente y no siempre me van a comprar escáneres a color. Entonces, para tener nitidez en un documento de color, se usa lo que se llama la escala de grises. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá tenemos en un extremo esta foto a color de dos niñitos. Si la escaneamos en blanco y negro, como está en el otro extremo, si se dan cuenta, pierdo el dato del borde, de las caritas, pierdo las manos. Pero si yo la escaneo con una opción que la tienen casi todos los escáneres, solo que me va a costar un poquito más pedirla, es como la foto del centro, donde veo todos los rasgos, aunque los veo en blanco y negro. Entonces, una recomendación, la primera recomendación, que los escáneres tengan entre 150 y 300 ppi. Y la segunda recomendación es que siempre deben tener escala de grises para poder tener una mejor nitidez. Y el otro concepto es la comprensión, cuando yo le reduzco algunos puntos para que sea más liviano. Es la técnica para reducir el tamaño del archivo para su almacenamiento, procesamiento. Y esas técnicas pueden ser estándar y patentadas. ¿Qué significa? Bueno, estándar, que es gratis; patentada, que tengo que pagar una licencia por usar. Por ejemplo, por el PDF. El PDF, si yo lo abro, no tengo que pagar licencia, pero si tengo que convertir en un PDF un documento,
necesito una licencia. Y ustedes me dirán, pero yo tengo una opción gratis para hacerlo, pero tiene sus límites. Entonces, eh, las opciones patentadas son mejores y me sirven para comprimir o reducir el peso de una imagen. Y los sistemas de comprensión también pueden caracterizarse que sean con o sin pérdida de resolución. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí se ha comprimido, se han eliminado algunos puntos, pero sigue siendo de buena resolución. Estos son algunos ejemplos de esta comprensión. El JPG es un estándar, es gratis, podemos usar JPG y convertir en JPG cualquier documento, pero el JPG solo escanea de hoja en hoja. Es decir, si un documento tiene 1000 páginas, me van a aparecer 1000 archivos. Y para eso están el TIFF, el PDF, que son patentados. ¿Qué hace? Puedo escanearles 1000 hojas y ¿qué me permite el PIF y el PDF? La multipágina. Todas las guardo en un solo archivo y yo consulto un archivo, no 1000 archivos como sería en JPG. Esa es una de las ventajas de la comprensión. Eh, el otro es el formato del archivo en que lo voy a guardar. En TIFF, JPG, PDF, BPM. Algunos son sin comprensión, como el BPM, y otros son estándar, como el JPG, que es gratis, mientras que el PDF y el TIFF son patentados. Tengo que pagar anualmente por licencia. El BPM es creado por Microsoft, no tiene comprensión, por eso es que se demora en abrir. El TIFF es desarrollado para guardar imágenes y archivos y sí tiene comprensión, es multipágina, es bitonal, tiene escala de grises, trabaja a color y es un estándar muy bueno para administración de archivos. El GIF es estándar también, no pago por el GIF, que son esos dibujitos que uso para insertar. El JPG, diseñado para la comprensión de imágenes, se hace más liviano y me permite un documento más liviano sin perder calidad, pero lo malo que tiene el JPG es que no trabaja con multipágina, trabaja color, con escala de grises. Mientras que el PDF, igual que el TIFF, es un lenguaje de Adobe Corporation que contiene capacidades gráficas y hipertextuales. Es un formato propietario, tengo que pagar el uso, pagar por la patente, y me sirve para trabajar documentos escaneados y los guardo como PDF mucho más ligeros. PDF tiene una versión que se llama PDF/A. Y así, no solo PDF, TIFF también la tiene, o sea, todos los que son patentados, hay una licencia, tiene una opción /A. ¿Qué significa eso? Es para evitar la obsolescencia tecnológica. ¿Qué es la obsolescencia tecnológica? Cuando yo explico esto, siempre hablo del WordPerfect. El WordPerfect es una versión de Word que cuando no existía Microsoft ni Bill Gates, era lo que se usaba. Todos usaban WordPerfect y era muy bueno. Pero ¿qué pasó? Vino Microsoft con su Office y lo juntó con el Excel, etcétera. Entonces la gente empezó a usar el Word de Microsoft y no el WordPerfect, y se fue quedando en el tiempo. Si hoy día yo tuviera en mi computadora un archivo, un WordPerfect, no lo puedo abrir con nada. ¿Por qué? Porque se volvió obsoleto. Ya ningún sistema operativo, ninguna marca de PC o de laptop me lo va a abrir. Entonces, ¿qué cosa me proporciona este PDF/A? Me proporciona un contrato por el cual, si hoy día yo escaneo con PDF/A, Adobe Corporation, que es el dueño de PDF, tiene un contrato con todos los servicios tecnológicos
de sistema operativo, de PCs, etcétera, para que durante 50 años mi archivo siga viviendo. O sea que si ustedes van a digitalizar, ustedes que están en el proyecto de digitalizar documentos, para que sus archivos, sí, imagínense que pasó 5 años y quiero abrirlo y no puedo abrirlo porque ya se volvió obsoleto mi archivo y no lo puedo trabajar. Entonces, el tercer tip que les doy es que adquieran la licencia no de cualquier PDF, sino del /A y del TIFF también, de tal manera que si yo escaneo hoy día, voy a morir tranquilo porque mi archivo va a poder ser abierto dentro de 50 años. Entonces, no se olviden, tercer tip. Primer tip, de entre 150 y 300 ppi, una buena resolución. Segundo tip, que el escáner tenga escala de grises y que además pueda trabajar con PDF/A. ¿Y qué es el escáner? Es un dispositivo que captura imágenes con un haz de luz. Páselas y todo lo que está en la imagen se convierte en ceros y unos. Último tip respecto a los escáneres. Los escáneres tienen dos tipos de tecnología. El CIS, que es Contact Image Sensor, que tiene un sensor lineal con circuitos fotosensibles que capturan la imagen. Pero también está el CCD, que además de lo anterior, tiene elementos ópticos, espejos y lentes que capturan, que manejan mejor las sombras y que capturan una imagen más nítida. Entonces, cuando compren escáneres, pongan dentro de sus especificaciones que tengan la tecnología CCD. Es un poco más cara que fabricar, pero ¿cuánto será más cara? 3, 4 dólares entre un modelo y otro. Además, el CCD ofrece mejor definición y mayor sensibilidad en las sombras, es decir, puede tener una imagen mucho más clara. ¿Qué tipos de escáneres tengo? Los típicos, que son estos, los escáneres planos, que tienen una capa, perdón, que tienen una tapa, y yo la levanto, pongo el documento a escanear, la bajo y lo escanea. Esto es si tengo pocos documentos, pero si tengo 1000 documentos al día, me vuelvo loco con un escáner de estos. Y tengo el escáner de rodillo o rotativo, que tiene una bandeja donde coloco las hojas y les doy a escanear y va escaneando todas las hojas. Al final las puedo juntar en un solo expediente. Pero estos escáneres de rodillo funcionan para papeles nuevos. Si tengo Luis Miguel, perdón, que va a escanear sus documentos antiguos, los documentos antiguos a veces se vuelven como papel de cebolla, son muy sensibles, y si yo pongo esos documentos antiguos en este escáner, va a pasar y se va a hacer puré y se va a destruir. En esos casos tengo la opción del escáner mixto, que tiene la cama plana con su tapa y tiene la bandeja para escanear. Y son escáneres de rodillos y mixtos que me sirven para trabajar con hojas sueltas y para trabajar con documentos antiguos. Ahora, ¿qué pasa con mis documentos antiguos? Aquellos que antiguamente se cosían o se pegaban para que las hojas no se pierdan. Para que entren al escáner tienen que entrar hoja por hoja. Entonces, para esos casos que no puedo separar las hojas, tengo los escáneres aéreos que desde una posición superior capturan la imagen. Como ven acá, ven este libro que va pasando hoja por hoja, un haz de luz pasa encima de las hojas y lo capturas como si fuera todo plano. Estos escáneres son caros, cuestan como 20,000, 30,000 dólares, pero no todos mis documentos son de este tipo. Entonces yo puedo o alquilarlos para escanear o pedir a alguna empresa que haga digitalización de documentos que me escanee con sus escáneres aéreos y yo voy guardando los archivos. Ahora, dijimos que nuestros documentos digitales tienen que ser de muy buena calidad.
¿Qué significa eso? Significa que deben estar, eh, deben estar eh, claros, que deben estar muy bien trabajados, que no deben tener manchas. Entonces tengo esta opción que se llama BRS. Ahorita les muestro cómo funciona, que me sirve para trabajar documentos de muy muy buena calidad. Este también es un software que trabaja sobre el escáner y que me va a permitir, a ver, vamos a ver cómo funciona este BRS. ¿Qué significa BRS? Significa Virtual Rescan. Cuando utilizo un BRS, cuando mi documento no queda claro cuando va a ser escaneado. Imagínense este documento. Este documento tiene un logotipo en contraste, tiene acá un texto de impresión de matriz de puntos que no se ve muy claro, tiene unos resaltados que prácticamente no veo qué hay debajo. Acá al lado derecho tiene un fondo sombreado que no puedo ver bien las marcas y encima tiene una mancha de café. Si yo escaneo este documento en blanco y negro, voy a tener esto. Miren, arriba está el color y aquí está en blanco y negro. ¿Qué hace el BRS? Hace esto. Limpia el documento, le quita todas las manchas. Y de si no se ve mejor que el original, ¿se acuerdan que les decía? Yo tengo, mi documento debe ser igual o mejor que el original. Este documento, alguien lo va a poder evaluar, va a certificar que está bien hecho, no me deja ver la información. Mientras que de esta forma, miren, en los resaltados, donde estaba resaltado, veo perfectamente los números, 949, 727, 1733. Aquí tenía unas marcas que ni siquiera había visto. La escritura de carbón está nítida, el fondo sombreado se ha sido eliminado, el texto de matriz de puntos está nítido, el logotipo se ve perfecto y hasta ha limpiado la mancha de café. Entonces, si ustedes ven el original que está a color, aquí está mucho mejor que el original y me va a permitir trabajar. ¿Qué es el BRS? Es un software que trabaja de esta forma. Otra cosa interesante. Este documento escaneado a color pesa 212K. Escaneado en blanco y negro pesa 135. Y como en el BRS, como le quitamos todo lo oscuro, pesa 47K. O sea que el BRS encima hace que mi documento sea más ligero. Aquí hay unos ejemplos de estos documentos sin BRS, que salen blancos o la información atrás, y con BRS tengo toda la información nítida. Y ¿por qué aparece esta niña a usar el BRS? El mensaje es tan fácil que hasta un niño lo puede usar. Nos muestra sus documentos, los coloca en el escáner, empieza a escanear y después de que termina de escanear, simplemente lo aclara. Eso es lo que hace el BRS. Y me dice que el documento ha sido escaneado completamente y ha sido limpiado y queda perfectamente para su uso.
¿Qué les parece? Entonces, con eso tengo la seguridad de que mi documento va a ser de buena calidad y no me lo van a rechazar. No van a pedir el original. Entonces, este BRS mejora mi aplicativo y mejora mi software. Todo lo que yo escaneo lo guardo en un servidor, en un disco duro, en la nube para su posterior uso, pero además debo guardar en CD o en DVD una copia de respaldo. ¿Por qué? Y dejarla fuera de línea. En sistema se dice que el único software seguro es el que está fuera de línea, porque mi servidor lo puede atacar un hacker, un virus, y todo el trabajo que me costó escanear se puede perder. Entonces yo tengo una copia de respaldo para todo lo que es escane. Puede ser CD o puede ser DVD. Bueno, y con eso logramos armar y digitalizar todos nuestros documentos, todo lo que estaba en escaneado, lo convierto en documentos digitales para trabajarlo en mi escritorio virtual. Entonces, digitalizar me permite convertir documentos físicos de papel en archivos de computadoras como fotos y los almaceno en discos magnéticos. ¿Cuál es la ventaja de digitalizar? El usuario no requiere aprendizaje. Cualquier persona que maneje una computadora puede digitalizar. Es de respuesta inmediata. Lo hemos visto durante la pandemia. Muchas personas pueden acceder al mismo documento al mismo tiempo. Mientras si es físico, me llega mi documento, tengo que pasarlo al siguiente escritorio y al siguiente escritorio, y el que le toca trabajar tiene que esperar. En cambio, acá si lo digitalizo, lo distribuyo a todos los responsables al mismo tiempo. Eso lo hacía Perú Petro. Perú Petro, no la empresa grande, sino la pequeña. La responsabilidad de Perú Petro es supervisar los contratos petroleros. Imagínense todo lo que tiene un contrato petrolero. Información contable, información logística, información geológica, información legal, lo ven los ingenieros, o sea, pasa por muchos escritorios. Y desde el año 96, Perú Petro decidió que todos los contratos que llevaban a MS Partes se escaneaban y se repartían en forma digital. El original se iba de frente al archivo. Solo por excepción, si alguien lo pedía, se le solicitaba el documento físico. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Todos empiezan a trabajar el contrato, a revisar al mismo tiempo. Tengo menos tiempo de trabajo. Y por otra parte, si eso querían hacerlo, tenían que sacar N copias. No necesito, tengo acceso simultáneo, elimino las copias o duplicados porque todos estamos viendo el original todo el tiempo. Si necesito una copia, ¿qué hago? Le doy clic e imprimo la hoja y la uso. ¿Qué pasaba antes? El documento físico, si alguien quería una copia, desarmaba el contrato, sacaba la hoja, la fotocopiaba y de repente no la regresaba donde correspondía o no la regresaba. Por otra parte, ustedes saben que aunque tengamos las manos limpias, solo el hecho de tocar el papel lo vamos desgastando, nuestra grasita lo va desgastando. Entonces, con eso se protege la información contra el deterioro, pérdida y adulteración. En un contrato yo puedo hacer una estrella, le pongo una coma, una estrella falsificadora, y cambio de sentido el contrato. Pero ande, ponle una coma a una fotografía, no puedes. El documento digital no lo puedes distorsionar y vamos a suponer que distorsiones el físico. Si tú escaneaste en ese partes, a la hora que los comparas, te das cuenta que ha habido algo. Por otra parte, los documentos me deben permitir anotaciones y comentarios en línea. Distribuyo la información sin uso de papel. Y finalmente, ustedes me dirán, pero todo se guarda en un solo repositorio y cualquiera puede entrar. No, solamente pueden entrar aquellas personas que con usuario y password están autorizados. Hoy en día, por ejemplo, en los documentos físicos,
Recursos humanos no puede pedir información de logística. Logística no puede pedir información de contabilidad si no le compete. O sea, incluso en el archivo central me imagino que hay información confidencial que no cualquiera sin autoridad puede consultar. Bueno, aquí todos van a entrar a consultar, solamente aquellas personas que están autorizadas, tanto en el documento físico como en el documento digital, la autorización es similar. Entonces, con usuario y password entro al sistema, entro a consultar y también es otra protección adicional. Y finalmente, los medios de almacenamiento es lo más barato que hay. O sea, nadie puede decirme de sistemas, no, tengo que comprar otro disco, es muy caro. No, comprar discos o contratar espacio en la nube es muy, muy barato hoy en día. Para digitalizar tengo que analizar las restricciones legales. No puedo digitalizar como mío algo que no me pertenece, qué atributos tiene el documento, temas de preservación, cómo se organiza la documentación, qué usos va a tener, cómo se incrementa la colección digitalizada. Si es que voy a empezar a digitalizar formalmente y hay, como me decía Miguel, algunas cosas las digitalizamos, las sumamos, no hay que volver a digitalizar siempre y cuando tenga buena calidad. La empresa que va a empezar a trabajar con documentos digitales necesita cierta capacidad. Todos tienen que tener por lo menos un equipo para poder consultar. Y digitalizar no es barato, los escáneres no son baratos, el software no es barato, entonces necesito recursos financieros. Y ahora pasamos a las etapas del proceso de digitalización. ¿Cómo vamos a digitalizar? Recogemos la información de nuestro archivo central. Nos contaba Miguel Ángel, queremos empezar a trabajar documentos digitales. Hay que decidir a partir de qué fecha, cuánto tiempo, y la lógica es que digitalizamos solamente los activos primarios, es decir, los que están vigentes. Empezamos por ahí y después podríamos digitalizar el histórico. Entonces, traigo mis documentos físicos del archivo y lo primero que debo hacer es registro y recepción. ¿Por qué registro y recepción? Porque acuérdense que los documentos son información y la información es un activo del negocio. No se me puede perder absolutamente ningún papel. De ahí los preparo. Preparar significa sacar fastener, sacar clips, sacar grapas y dejarlos en hojas, porque en hojas es como se va a digitalizar. Y empieza la captura, lo pongo en mi escáner de rodillo, empiezo a pasar y tengo que hacerle un control de calidad. ¿Qué puede haber pasado? Que se me juntaron las hojas, están pegadas y me faltó una hoja, o se me movieron las hojas, o tienen algunas manchas y tengo que usar, por ejemplo, BRS. Entonces hago un control de calidad, separo las hojas que están mal digitadas, las vuelvo a digitalizar y una vez que corregí todo eso paso a indexarlas. ¿Qué significa indexarlas? Ponerles un código para encontrar que puede ser la serie, subserie, puede ser el número de documento o las personas vinculadas, el DNI de las personas vinculadas a ese documento. O sea, guardo los índices y estos índices puedo hacerlos en forma manual, registrarlos, o puedo hacer un OCR, un reconocimiento automático. Una vez que registré los índices, se guarda en el archivo y se devuelven los documentos. Pero se recomienda, como les decía, sacar una copia para una copia respaldo por si acaso algo le pueda ocurrir a mis archivos digitalizados. Entonces les decía, se puede indexar a mano o se puede indexar con reconocimiento automático de datos. ¿Qué cosa es el reconocimiento automático? Es un proceso de extracción automática de la información
contenida en documentos electrónicos. Y los datos se capturan del documento sin necesidad de realizar un registro manual. Se utiliza para procesar formularios, exámenes, facturas iguales. Por ejemplo, en este documento yo tengo este código de barras que tiene información, tengo estas marcas que también es información que puedo capturar, o todo aquel que esté escrito en letra eh, manuscrita, pero en forma de bloques también lo puedo capturar, o el código de la orden de compra también podría capturar. El OCR hace lo mismo que el OMR, solo que para lo que hago a mano. Aquí la N la convierte en ceros y unos, la O la convierte en ceros y unos y arma este código, esta palabra, como una clave de búsqueda. El ICR hace lo mismo, solo que con letra manuscrita. Y el OMR es el que lee las marcas, los checks, y cada uno, por ejemplo, si hay un cheque en Visas y yo lo guardo, el índice como que este documento ha sido pagado con Visa o con American Express o con Mastercard. Entonces, todo esto que estamos viendo como OCR y CR, vamos a ver cómo es que se hace a través de unos videos. Les voy a mostrar cómo es que se hace la digitalización y cómo se ingresan todos estos índices. A ver, primero vamos a ver cómo cómo es que se hace el proceso de escanear. Es un video de un software que me enseña cómo escanear. Nuestro sistema de gestión documental permite con facilidad y eficacia gestionar todos los archivos de su empresa. La solución HitDoc permite la incorporación de documentos contenidos en cualquier tipo de soporte, papel físico y archivos informáticos. El escaneado de documentos en soporte físico o papel sigue el siguiente proceso. Seleccionamos el tipo de tarea a realizar. Se asigna un número de lote donde almacenar las imágenes escaneadas para su posterior indexación. Seleccionamos el tipo de escáner, definimos tamaño, tipo de alimentación y configuramos los parámetros de brillo, contraste y resolución. Seleccionamos escáner y guardamos configuración. Colocamos los documentos en el alimentador e iniciamos el proceso pulsando escanear. Una vez escaneadas, podemos visualizar las imágenes desplazándonos con las teclas anterior y siguiente. También pueden reemplazarse documentos ya escaneados por otros. Permite eliminar imágenes mediante la opción borrar. Proceso de escaneado con indexación previa. Antes de proceder a escanear, hay que introducir los índices del expediente. Una vez finalizado el proceso, la información queda disponible para la consulta. Entonces, ¿qué hemos escaneado acá? Hemos escaneado un contrato.
¿Qué datos son los que guardamos como índices de búsqueda? El número de contrato, el nombre de la empresa, el asunto, la fecha y cualquier otra observación. Y como ven, voy pasando hoja por hoja y voy introduciendo, o sea, veo qué tipo es factura, corresponde a compras de pymes, y voy introduciendo los índices. Estos índices vienen a ser la forma en cómo los voy a encontrar. Aquí estoy introduciéndolos en forma manual, pero vamos a ver ahora cómo se haría con el OCR. ¿Cómo hacemos la captura automática? Igualmente, el sistema permite la captura automática por OCR, efectuando reconocimiento automático de formularios y asociando plantillas diferentes a cada uno de ellos. El proceso se inicia, como siempre, seleccionando tarea. Para realizar la definición, seleccionamos la imagen que sirve de base al formulario. Tras ello, elegimos el campo al que queremos enviar la información reconocida. Definimos la zona a reconocer, configuramos filtros y fuentes, quedando así creada la zona. Este proceso se reiterará tantas veces como zonas deseemos que accedan al reconocimiento. Por ejemplo, aquí se crea la zona cliente y se le define como el índice que va a capturar la información que hay ahí. La zona fecha, en este caso dice que son dígitos, y lo que lea lo convierta en índice. Una vez creados formularios y plantillas, seleccionamos el note a tratar y ejecutamos el proceso de reconocimiento. El sistema detecta automáticamente el formulario y aplica la plantilla. ¿Ok? Aquí, ¿qué estamos guardando? Una factura. Como ven, lee acá y lo guarda como cadena, guarda el número de pedido. O sea, aquí hace dos cosas: escanea, captura la información y los convierte en índices. Igual lo hace con el OMR, que es el de las marcas. La captura automática por OMR requiere en primer lugar realizar la definición de las plantillas. Para ello seleccionamos el campo de la tabla a definir. Definimos los parámetros de las zonas a capturar, dimensiones, coordenadas, separaciones, etc. Entonces aquí lo que ha hecho es ir haciendo como un mapa de los puntos donde está oscuro o está claro. Las plantillas así definidas quedan incorporadas al sistema. Una vez definidas las plantillas, iniciamos el proceso de captura, seleccionando número de lote y tarea.
Realizada la selección, pulsamos Procesar plantilla, realizándose así la captura automática. Los resultados obtenidos pueden ser verificados, permitiéndose la corrección manual en caso de lectura errónea de alguna marca. Pues aquí ven, hacen un control de calidad, en este caso de los índices. Y todo lo que leen lo van guardando. Van guardando varios DNIs. Una vez que yo ya tengo todo guardado, ¿qué es lo siguiente que hago? Armo mi expediente, que es la incorporación de archivos, que es el armado de los expedientes. La incorporación de documentos contenidos en ficheros informáticos sigue el siguiente proceso. Seleccionamos Tarea. Elegimos el tipo de archivo, documentos ofimáticos, imágenes, archivos de audio, vídeo o ficheros planos, y posteriormente indicamos los ficheros a incorporar. Entonces, como ven, voy... Asignamos un número de lote donde almacenar los archivos seleccionados para su posterior indexación. Si la tarea seleccionada requiere indexación previa, deben introducirse los índices del expediente antes de incorporar los archivos al sistema. El sistema permite visualizar y borrar los archivos seleccionados. La incorporación de documentos recibidos vía email requiere el siguiente proceso. En primer lugar, seleccionamos el email a incorporar, así como los archivos adjuntos en su caso. Mediante la opción Digitalizar, incorporamos el email seleccionando la tarea. Por último, realizamos la indexación, quedando así incorporado al gestor documental. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa estoy escaneando? Información de una historia clínica, una historia médica. Tengo el número de la historia, el DNI, el nombre, domicilio. Y como ustedes saben, la historia clínica no son solo documentos, son radiografías, análisis de sangre, tomografías. Todo se puede ir guardando porque todo es información del expediente. Y una vez que tengo todo guardado, viene el último proceso, que es el de consulta, que es ya cómo es que busco, porque más importante que digitalizar es encontrar la información. Tras haber incorporado los documentos al sistema y haber grabado los índices, el archivo documental queda disponible para consultar, tratar y relacionar los documentos. La consulta puede realizarse por cualquier campo definido en la tarea seleccionada. Si hemos encontrado algún documento al realizar la consulta, podremos visualizar todos los datos de la imagen. Para una correcta visualización de la imagen podemos utilizar funciones del programa como aumentar, reducir, zoom, rotación, etc. Asimismo, podemos anexar documentos externos a la imagen consultada, de modo que queden asociados a ella. Se permite realizar sobre la imagen notas, subrayados, post-it, etc. Eso es lo que me permite el software de consulta. Las imágenes consultadas pueden ser marcadas para su posterior impresión o para ser enviadas por email.
Todos los documentos que incorporemos al gestor documental pueden relacionarse entre sí, aunque se hayan incluido a través de tareas diferentes. Por ejemplo, desde un albarán visualizamos el pedido y desde él la factura. Es decir, permite componer virtual y automáticamente auténticos expedientes documentales. Aquí me he armado un expediente con la factura, el pedido y la información del proveedor. ¿Cuál es el código que los une? El número de pedido. Tengo el número de pedido acá, tengo el número de pedido, el número de factura y la información del proveedor. Eso es lo que arma el expediente y lo deja dispuesto y listo para la consulta. Entonces, hemos visto cómo hemos ido viendo cómo se conectan cada uno de estos expedientes para que después podamos consultarlos y trabajar. Entonces, eso es lo que hacemos para digitalizar. Y vamos a ver, o sea, hemos visto la línea de producción para digitalizar. ¿Cómo hacemos para digitalizar con valor legal? Hemos visto la práctica, cómo digitalizo, qué hago, cómo consulto, etc. Pero vamos a ver qué significa digitalizar con valor legal. ¿Cuál es la diferencia con simplemente digitalizar? En principio, tomo los expedientes igual que la línea de producción que vimos antes, solo que aquí participa un notario o fedatario informático, que es lo que me dice el decreto legislativo 681, que le da fe del proceso y guardo una copia de la información, ese original digital, en un microarchivo. Entonces los conceptos son la microforma. ¿Qué es la microforma? Es el documento digitalizado. ¿Qué es el microduplicado? Una copia con valor legal de ese documento. ¿Qué es la micrograbación? El proceso de escanear. El microarchivo es el archivo digital resguardado, certificado por Indecopi, donde guardo mis copias de respaldo. Y la prima donna, el personaje más importante, es el fedatario informático, que es un abogado que ha sido capacitado en temas informáticos para dar fe del proceso, sustentado por todas estas normas que vimos. Entonces, ¿quiénes son los que participan? Ustedes, que son los dueños del documento, la línea de producción como la que vimos hace un momento, solo que a esta línea de producción se le agrega el microarchivo, que es una bóveda certificada donde voy a guardar los CDs que he generado, y el notario o fedatario. Hay una conexión entre la empresa que es dueña de los documentos, o si es un servicio de un tercero, debo tener un contrato. El microarchivo puede ser propio o puedo alquilar un microarchivo a través de un contrato. Y el notario fedatario informático, que es un abogado que tiene el mismo nivel que un notario, pero que ha sido capacitado en temas informáticos para dar fe del proceso. Eso nos dice la ley 26612, que es la ley del año 96, que es la ley de digitalización con valor legal. La línea de producción tiene que estar certificada por Indecopi, que es la diferencia con la línea anterior, no necesita certificación. El microarchivo también tiene que estar certificado por Indecopi, y el fedatario notario tiene que estar certificado por el Colegio de Notarios de Lima o por el Ministerio de Justicia. Entonces, de todos los pasos que vimos con digitalización, ¿cuál es la diferencia? Que en el centro de todos estos pasos aparece el fedatario informático que da fe a todo este proceso, en el que de un documento físico, de un original físico, creo un original digital. Y este original digital se guarda una copia en la bóveda, se trabaja como cualquier archivo y se guarda una copia en la bóveda. Entonces, este es mi proceso, que se basa en la microforma.
¿Qué es la microforma? Es el medio de archivos electrónicos y es el requisito para que las organizaciones o sistemas de producción almacenen un documento digital a partir de un documento físico. ¿Y quién es el fedatario informático? Es un abogado. Así, para este proceso de digitalización se necesita la tecnología donde el ingeniero de sistemas elabora el proceso, simplifica. ¿Y qué hace el abogado en este proceso? Comprueba, autentica y busca seguridad jurídica. El sustento de todo este proceso es el decreto legislativo 681, que da la legalidad al proceso de pasar de papel a computadoras. Y ese mismo decreto legislativo da estos nuevos conceptos. El fedatario informático, que es el que hace el proceso, la microforma, el microduplicado, la micrograbación y el microarchivo. ¿Por qué aparece esta rama del derecho informático? Para dar legalidad a procesos que antes se daban solo en papel. El fedatario informático participa de manera activa en cada proceso de digitalización y utilización de estos medios electrónicos. ¿Qué hace el fedatario? Da fe, hace una comprobación y autentica. Ven, acá el fedatario está validando este proceso de digitalización. El fedatario es el depositario de la fe pública y sus actos y certificaciones están regidos por el decreto legislativo 681, que es de octubre del 91. Un fedatario informático tiene el mismo peso y el mismo valor que un notario. Esta nueva rama del derecho informático necesita un depositario de la fe pública para otorgar presunción de fe pública y darle seguridad al proceso. La presencia del fedatario es importante para la seguridad jurídica, para la autenticación de la documentación digital, de los contratos electrónicos y de los negocios electrónicos. Pero no cualquier abogado puede ser fedatario. Necesita un título de idoneidad técnica. ¿Quién me da este título? El Ministerio de Justicia. Este título lo muestra como un especialista avalado y refrendado por las autoridades que supervisan estas capacidades y pueden ser el Ministerio de Justicia o el Colegio de Notarios Públicos. El fedatario informático es el que da fe en todo lo que es micrograbación, es pasar de físico a digital, pero también de digital a digital o de digital a papel. ¿Qué cursos toma? De Derecho Informático, Información Jurídica, Contratos Electrónicos, Archivista Digital, Firmas y Certificados Digitales. Y el Ministerio de Justicia desde el año 2012 da esta capacitación. O sea, hay todo un decreto. Antes de esa fecha lo hacían los notarios, el Colegio de Notarios Públicos, y además el Ministerio lleva un registro de todos los fedatarios juramentados con especialización informática en el ministerio y acredita y una asociación de fedatarios juramentados con especialización informática. ¿Qué requisitos debe cumplir? Reunir condiciones exigibles para ser notario. Haber obtenido el diploma de idoneidad técnica de acuerdo a las pautas que señala el reglamento que lo otorga el Ministerio de Justicia, inscribirse y registrar su firma en el Colegio de Abogados y prestar juramento ante el presidente de la Corte Superior o ante el magistrado a quien se delegue esta atribución. Los notarios públicos necesitan solamente tener el título, lo demás lo tienen. ¿Cuál es su función? Evidenciar en el mundo virtual y digital de una manera fidedigna y fehaciente los procesos que evidencian con soportes tradicionales de papel y son autenticados a través de la fe pública sobre el decreto legislativo 681. ¿Cuáles son sus funciones? Solemnidad y formalidad del proceso de digitalización. Objetivación, o sea, percibir la realidad y darle su verdadero valor. Unidad de acto. La validación debe tener un inicio y un fin y en un tiempo determinado. Y guardar una evidencia de este proceso de digitalización. Estas son las labores del fedatario. Certifica de papel a digital, de digital a digital,
certifica sistemas electrónicos de digital a papel y además custodia microarchivos, pericias informáticas y sustentación jurídica informático de la microforma. Entonces, él se convierte en la prima donna, en el centro de todo este proceso, donde del proceso normal de digitalización se coloca en este lugar. ¿Qué podemos digitalizar? Todo: planos, radiografías, fotografías, diarios, negativos. ¿Qué certificados necesito para digitalizar? Una certificación de mi línea de producción por en el Perú. Estas son certificaciones de calidad que los da la SGS, y una certificación para la microformas. Tenemos la ley de microformas 2769, la certificación y el cumplimiento de la norma técnica peruana para estos labores. Vamos a ver justo, y les decía que quiero que veamos esta documentación del proyecto de la ONP, que es del año 2014, donde empezaron a digitalizar documentos con valor legal para y que me certifican este tema de micrograbación. A ver, déjenme un momentito. ¿Por qué la ONP empieza decide digitalizar sus documentos? O sea, ¿qué es? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque es la pregunta que nos tenemos que hacer como empresas. ¿Por qué necesitamos digitalizar? Siempre hay un motivo y un sustento. ¿Qué pasaba con la ONP? Si bien tenía sus funciones de normalización, el problema tenía que ser líder en el sector provisional, brindar seguridad. El problema que tenía es que tenía un tiempo excesivo en otorgación de pensiones, se demoraba mucho en entregar pensiones, alta dependencia de documentos físicos, acreditación, alto nivel de fotocopiado. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no les daba en más de un año su certificado, los enjuiciaban. Al enjuiciarlos, se pasaban mucho tiempo sacando fotocopias para el Poder Judicial y para poder atender. Tenían que encontrar a muchos fedatarios que fedateen esas fotocopias para entregarlas. Entonces decidieron escanear todos sus documentos para trabajarlos en forma digital. Digitalizar con valor legal las microformas en un archivo central. Y crearon este proyecto del que nos hablaba Jean Paul, que duró casi 4 años, desde áreas de este tipo. Su línea de producción tenía un espacio de casi 1000 metros cuadrados, en un sótano y en un quinto piso, y ellos usaron equipos de alta producción, muchos escáneres aéreos o planetarios, porque es información que estaba cosida probablemente, muchos rotativos por la alta velocidad
y otra cosa que decidieron escanear a color para capturar el detalle de los documentos. ¿Por qué? Porque la gente de la ONP revisa los documentos a minuciosidad. Es más, si alguien firma una planilla, ellos validan primero la firma con RENIEC y después validan que ese trabajador dueño de esa firma haya estado en esos meses, en esos días, como trabajador de la empresa, porque se cuidan de muchos documentos que pueden estar falsificados. Este es el tipo de documentos que tenían que escanear y tenían que escanearlos prácticamente a color. Consiguieron imágenes de alta calidad, imágenes que se cargaban en el gestor de contenidos, que eran verificados, y armar su archivo digital. Este es el archivo que al final tenía. Si ven acá, pues esa es la forma como consultamos información que ya ha sido digitalizada. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de todas las empresas que ya no existen. Banco Agrario, Banco Popular. ¿Y por qué tenían que hacer ese trabajo minucioso? Porque para que yo tenga derecho a mi sueldo de jubilación, tengo que tener 20 años de aporte. Si tengo 19 años, 11 meses y 29 días, no tengo derecho a la jubilación. Y probablemente hay muchas personas que han querido falsear datos para que les den esa jubilación. Entonces ellos tenían múltiples juicios, tenían mucho dinero que gastaban y mucho tiempo en atender los juicios y no atender el core de su negocio, que era lo que tenían que hacer. Entonces digitalizaron la información y la guardaron de esta forma. Aquí vemos muchas empresas que no existen: Banco Agrario, Banco Popular, Centromin, Minera Alianza, Electrolima. Entonces ellos iban a la información de la empresa, dentro de la información de la empresa buscaban una determinada planilla y dentro de esa planilla buscaban el nombre de la persona y le daban check. Sí, efectivamente esa persona estuvo trabajando. Miren la calidad de este documento digitalizado. Esta es de Centromin, de la Cerro Pasco Corporation. Este documento es del año 1966. Les interesa ver el sello, el detalle, porque es como si estuvieran trabajando los documentos físicos. Por eso les decía que cuando digitalicemos tenemos que tener esta calidad de documentos o usando BRS. Aquí, por ejemplo, en este documento del Ministerio de Educación, vemos la firma del responsable de la planilla. Como les decía, ¿qué hace la ONP? Valida que esta firma coincida con la de la RENIEC en ese momento y que además esta persona esté trabajando. ¿Cuál es el objetivo? O sea, uno de los motivos fue que no podían cumplir con los plazos del Ministerio de Justicia de entregarles fotocopias de los originales, un alto costo de fotocopiado. Algunos folios tenían 500 hojas, se tenía que entregar copia del expediente al estudio de abogados. Además, la manipulación de papeles generaba inseguridad y el Poder Judicial colocaba multas y sanciones por no incumplir con los plazos. O sea, todo ese gasto fácilmente se comparaba con invertir en digitalización con valor legal. Por ejemplo, ¿no? Decían, cuando un Poder Judicial me envía una notificación, tengo que ir a asuntos procesales, ver la parte de producción y sacar una fotocopia. Y estos plazos eran mayores a 15 días. Además de sacar la fotocopia, había que fedetear el expediente, adjuntar una carta y mandarlo con un courier. La propuesta es que, estando el documento digitalizado, si me envían una solicitud, busco si está escaneado, si está digitalizado, sí, le saco un microduplicado, o sea, un CD con toda la información y se lo envío directamente al Poder Judicial. Si no está digitalizado, entra a la línea de producción, se digitaliza,
se hace la micrograbación, se guarda en el gestor de contenidos y se envía al Poder Judicial. Este proceso es inferior a 5 días y no los más de 15 días que se demoraba. Por otra parte, consigue eliminación de fotocopias, eliminación y manipulación de documentos, microformas con expedientes digitales que pueden ser consultadas, se liberan espacios y lo que esperan es que el Poder Judicial acepte sus expedientes judiciales. Entonces, esto es lo que hizo y la lección aprendida es que debo preocuparme por el core del negocio y que los temas especializados lo hagan empresas especializadas. ¿Quiénes hicieron posible este proceso? Graña, Graña y Montero, que es el que trabajaba todos estos documentos. Preguntas, consultas por la parte de digitalización con valor legal, los que van a trabajar esta parte. Ninguna consulta. No, todo está claro, sencillo. Lo que sí quisiera enseñarles de este proyecto, del proyecto de GMD, es lo que necesitan para este proceso de digitalización legal. Estos documentos también se los vamos a pasar. Bueno, aquí el sustento con todas las leyes que hemos estado viendo. Y lo que quería mostrarles es esto. Para certificar la línea de producción se necesita toda esta documentación presentarse a la INDECOP. Manuales de la producción de microformas, de la organización, de los procedimientos, de seguridad de la línea de producción. ¿Y qué cosa hace el fedatario? ¿Qué hicieron ellos? Recogieron los archivos del almacén, pero además recogieron todos los informes en Word o en lo que tengan para armar sus expedientes. Y de la línea de producción se fue al microarchivo y del microarchivo es donde salen las copias originales para los jueces. Pero también se pasó al sistema de gestión documental y la propuesta es que los usuarios finales puedan consultarlos por internet. Este es el esquema de la ONP. Como ven, acá son los mismos pasos de la producción de microformas y aquí en el centro está el fedatario informático que da fe del proceso. Y las microformas se van la bóveda certificada del microarchivo, se van al sistema de gestión documental y se va para que sea procesado por los usuarios internos y también se arma toda una parte para que la accesen usuarios finales que pueden ser abogados, estudiantes, ciudadanos o el mismo poder judicial. Esta es la línea de producción y esto es lo que quería mostrarles. ¿Cómo hace el fedatario para generar las evidencias? Hace un acta de apertura del proceso, inicio, recepción, hace un acta de cierre por cada medio, hace un cierre del ciclo de producción, hace una acta de conformidad con los medios y hace un acta de ingreso al archivo. Este es el sustento legal de que lo que estaba en papel pasó a un CD y se guardó en el microarchivo para que lo saquen cuando lo necesiten. Entonces,
son todas las evidencias que maneja el fedatario. Ahora, no es que el mismo fedatario esté presente todo el tiempo, sino que hay un veedor del fedatario que es el que da fe a todo el proceso, y esto es quien quiera digitalizar con valor legal, le recomiendo que revise este proyecto para que vea todos los pasos que tiene que dar. ¿Alguna pregunta, consulta antes de pasar a la parte final? ¿Estuvo claro? Una consulta. Sí. Con respecto al microarchivo, de la bóveda que usted comenta, Ujú. entiendo, ¿puede ser eso una nube donde se guarda, donde se van a guardar todos los documentos digitalizados o No, no? no puede ser una nube. ¿Se acuerdan que les decía que el único punto seguro que hay es fuera de línea? Tiene que estar fuera de línea. Es físicamente una bóveda que yo la puedo crear o la puedo alquilar. Y ahí guardo todos mis CDs. Esos CDs son el original del papel. Y solamente voy a sacar de la bóveda cuando alguien me pide un original. Es más, eh, la ley de firmas digitales dice que si yo digitalicé con valor legal todas mis hojas, puedo quemar mi archivo, porque yo ya tengo un original en digital. O sea, no puede estar en la nube. En la nube, o sea, en mi proceso, a ver, acá lo podemos visualizar mejor acá, por ejemplo. Todos los documentos van físicamente a una bóveda, que es física. Puede ser mía o puede ser alquilada. En la nube sí va el tema del gestor de microformas para trabajar. En la nube puede estar lo que yo voy trabajando, lo que voy consultando. Pero esta copia de respaldo se guarda ahí porque es mi original y está ordenada y clasificada exactamente igual que el microarchivo. Así es como se guardan. Yo puedo trabajar en la nube, puedo tener una copia en la nube, pero mis originales, de acuerdo a la ley, los tengo que guardar en CDs acá, en esa bóveda certificada, que es esta de acá. Por eso les decía, este documento lo van a tener ustedes para que visualicen cómo es el proceso. ¿Quedó claro, Miguel? Sí, ahora sí, quedó más claro, muchas gracias. Y este microarchivo está certificado por el fedatario, ¿verdad? No, está No. certificado por Indecopi. Ah, por el Inde- Indecopi. Ok. Indecopi certifica la línea de producción e Indecopi certifica el microarchivo, estos dos. Y el fedatario es certificado por el Ministerio de Justicia o por el Colegio de Notarios. Entonces, este documento, que es un Ok. documento real, de un proceso real, de un proyecto real, yo les recomiendo que lo revisen pues, cuando quieran entrar a esta digitalización con valor legal. Y el último punto que quería ver con ustedes es, una vez que guardé todo, ¿cómo lo consulto? Lo consulto eh, a través de un aplicativo que es el SM. Pero cuando yo voy a diseñar mi proyecto, tengo que conocer las necesidades de los usuarios finales, qué claves, qué necesitan buscar. Tengo que ver el estado de mi documentación, porque mientras más difícil sea capturar la información, más me va a tomar el proyecto. Y recién cuando tenga estas dos cosas, debo evaluar la contratación del servicio de digitalización o empezar a digitalizar, porque es mejor que sepa qué necesita el usuario. Y después hay que conocer la infraestructura, si tenemos, porque ya no, una vez que digitalizamos, ya no utilizaríamos papel, sino todas las consultas serían a través de archivos digitales. Y el responsable del archivo físico también va a ser responsable del archivo digital, porque finalmente es el archivo con el cual voy a trabajar. Y después de tener esto es evaluar un sistema de EDM o SM,
¿Qué cosa es esto de acá? Es el aplicativo que me sirve para hacer las consultas, como los videos que estuvimos viendo. Entonces, este EDM o SM recoge imágenes, documentos Office, reportes, archivos de sonido, para organizarlos como documentos electrónicos, para ensamblar todos los documentos de acuerdo a los expedientes y que sean consultados desde desde mi escritorio virtual en mis computadoras. Este SM o EDM también tiene un aplicativo que se llama Call. ¿Qué hace Call? Captura la información de los reportes. Por ejemplo, voy a sacar mi reporte de planillas. Normalmente cuando está en la impresora, y a veces se demora en salir, me dicen, está en la cola de la impresora. Bueno, ¿qué hace este software? Captura de la cola de la impresora el archivo, lo guarda con un código para después consultarlo o imprimirlo si lo necesitara. Igual se generan índices y se almacena con los demás archivos. De esta forma, yo ya no tengo que escanear documentos impresos, sino que guardo el archivo digital. Y el EDM o SM es un manejador de contenidos. ¿Qué es lo que hace? Administra el contenido electrónico, le sirve para almacenar, buscar, recuperar y controlar documentos durante todo el ciclo de vida, administra virtualmente cualquier tipo de imágenes, hojas, etcétera, y se clasifican dirigidos a puestos de trabajo o dirigidos a toda la empresa. Puedo trabajarlo como administradores de archivos, que es lo que vimos que hizo la ONP, o como administradores de bibliotecas, porque voy guardando diferentes versiones, o como administradores de documentos compuestos, que es lo conecto a mis demás sistemas. Y tengo todos mis archivos en forma digital. Este sería mi escritorio virtual. Voy a ver mis reportes, voy a ver el cheque con el que pagué, veo mi correo electrónico, veo todas mis aplicaciones. Este que es integrado, el EDM o SM, y todos los documentos se ponen detrás de los sistemas. O sea, por ejemplo, estoy en el sistema logístico y quiero ver el Word que alguien redactó para aprobar el ingreso de un activo. Entonces le doy clic y sin salir del sistema logístico me jala el informe y me lo muestra. Igual que en contabilidad, necesito ver la orden de pedido que fue hecho en Word o necesito ver la guía de remisión, inmediatamente me la jala. O en tesorería, si se pagó con cheque, quiero ver el cheque con el que voy a trabajar. Entonces, este EDM o SM se conecta con todos los sistemas y me muestra los archivos digitales. Y finalmente, hay otro aplicativo que es el flujo de trabajo, que organiza y me controla cada uno de los puntos de un proceso. Por ejemplo, acá es un proceso en el cual entra una solicitud a una institución y es atendida por 3 abogados. El sistema lo recibe en su mesa de partes virtual y lo distribuye a cada uno de los abogados. ¿Cómo sabe el sistema a cuál ir, a cuál entregarle? Al que en ese momento tiene menos expedientes en proceso. El abogado responde a la solicitud y se lo manda al secretario general. El secretario general lo recibe. Si está de acuerdo, se lo pasa para la firma al gerente general. Si no está de acuerdo, lo devuelve para que hagan las correcciones. El gerente general lo firma y pasa automáticamente a salir directamente al usuario en forma digital. Igual, para que trabajemos documentos en workflow o documentos digitales, les decía al comienzo, debemos revisar nuestros procesos. ¿Por qué? Porque puede pasar que en el tiempo hayan habido cambios y controles y le voy aumentando el proceso, pero nadie le saca. Nadie se toma el trabajo de sentarse a revisar si algún proceso o el documento estuvo de más. Muchas personas antes de la pandemia y después de la pandemia han revisado estos procesos y los han vuelto más simples.
Entonces, solo revisando, no en forma automática, sino viendo la lógica, probablemente yo los convierta de 3 columnas en 2 columnas. Optimizo mi proceso manual. Y después, usando alguna herramienta, pueden convertirse en una sola columna. Entonces, esto es lo que significa mejorar mis procesos. Y siempre debemos tener en cuenta el tema de la eh, digitalización o conocer y mejorar los procesos. ¿Quién hace este trabajo de conocer y mejorar los procesos? Ustedes mismos, que son los que manejan los documentos digitales. Siempre tener en cuenta la cultura organizacional. Y este es el último punto que vamos a tratar. No sé si hemos pasado de cómo manejamos nuestros documentos a digitalizar sin valor legal, digitalizando con valor legal y software que me permita manejar y administrar la información. No sé si estuvo claro, hay algo más, que alguna consulta, que tengan alguna duda. Lida, Miguel, Jean Paul, Jessica. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces con esto cerramos lo que es digitalización con valor legal y mañana se va a hacer el tema de firmas digitales. Todo conforme. Muy bien, muchas gracias. Mañana probablemente no esté yo, va a estar una de nuestras capacitadoras que va a ver el tema de la firma digital. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.